todas añadas antiguas. Oh, mira. Que llevan, mirá, el Cabernet Reserva de 2003, tenés 1752. Ahí vi 91. Luntro cuando estaban con los Lurton. También del 94. Este es un paseo que se nos ocurrió a partir de un poco del nuevo proyecto, es decir, para ofrecerlo para los turistas. Señores, este es mi primer Tanat. Este es el único Tanat, aparte del único vino que nos queda de la época de mi padre. No, pero Francisco me dijo que había uno. Mira cuánto hay acá. Y nosotros lo cuidamos. ¿Y cómo yo no voy a poder tomarme una botellita del 79 que fue mi primer Tanat? Y sí, mirá, si voy hecho. preso me pongo esto acá. Yo la escucho. Yo la mimo. Este vino va conmigo. Mi nombre es Charlie Arturaola, soy sommelier de profesión. Nací en Uruguay, pero me siento un ciudadano del mundo. Santé et bonheur. Llevo más de 40 años viajando y degustando los mejores vinos del planeta. He trabajado en cruceros, restaurantes y hoy recorro el mundo descubriendo, catando y juzgando la bebida de los dioses. Dame otra copa de vino, viva el vino. Hoy me encuentro con la tarea de descubrir la actualidad del vino en mi país. Uruguay no es solo el país del Tanat y lo voy a demostrar. ¡Salud! Te invito a un viaje de sabor y color, recorriendo el Uruguay, sus bodegas y su tradición vinícola de más de 100 años. Si voy preso me pongo esto acá. Vas a querer saber más de los vinos uruguayos y sobre todo los vas a querer probar. ¿Qué más puedo pedir? Uruguay entre viñas. Uruguay, un pequeño país de poco más de 176.000 kilómetros de superficie, rodeado por los dos colosos de América del Sur. Mantiene su identidad en varios aspectos, y así lo hemos visto en sus vinos. La influencia de estos dos gigantes se hace evidente en las zonas limítrofes. Me encuentro en la frontera con Brasil, paseando por una ciudad, o dos. Del lado brasileño, Santana do Livramento, del lado uruguayo Rivera. Dos ciudades que comparten la avenida principal y conviven en perfecta armonía. Busco vinos que representen esa convivencia, vinos de frontera, uruguayos pero con la influencia de los vecinos. Mi primera parada es en una bodega pionera en el norte del país, perteneciente a una familia que porta uno de los apellidos más célebres de la vitivinicultura uruguaya, los Carrao. Su bodega toma el nombre de un cerro donde ya se combinan los idiomas portugués y español, Cerro Chapéu o Cerro Sombrero. Me esperan los hermanos Margarita y Francisco, novena generación de una familia ligada a la mejor tradición del vino nacional. Con ellos me une una historia de gratitud y cariño, ligada a un viejo vino probado hace casi 20 años. Gracias por recibirme, porque para mí esto es como venir a la tierra prometida. Hace años que hablamos de venir acá arriba. Un día histórico ese, porque es una raviolada gigante. Me acuerdo que eran unos ravioles, así que creo que te comías dos y ya no querías comer más. Me acuerdo que descorchamos un 79. Era Castel Pujol. Castel Pujol Reserva, que fue el primer cosecha de Castel Pujol Reserva, 79. Y la descorchamos solo porque vos eras vasco. Y era representante del origen del Tanat. Capaz que encontramos una botella, porque en la colección que tenemos de Cerro Chapéu, que viene a ser esta región, el primer cosecha formal fue la del 79. Las viñas son del 75, 76 y la primer cosecha formal fue el 79. Entonces Castel Pujol estamos donde nació Castel Pujol. Y Castel Pujol nace en el 75, o sea que mi padre lo funda Castel Pujol. Kiko Carrao Pujol funda el Castel Pujol, que era un poco un homenaje a su madre, mi abuela Catalina Pujol. ¿Qué uvas uno encuentra acá que van con este territorio? Tú probas un Tanat de clima muy seco y es muy yummy, como dicen los americanos, muy dulzón, como mermelada. Acá el Tanat tiene nervio, frescor, frutas frescas, ¿no? Tiene más piedra. Menos, ¿cómo se diría? Bajo acidez. ¿Qué puedo probar ahora? Y bueno, vas a descubrir muchas cosas que te vamos a mostrar. Me has hablado de muchas cosas. Vas a venir muchas uvas buenas que
Me gusta la idea. Antes de que decidas, a mí me gustaría que vos conozcas bien toda la bodega, porque hace 30 años que quedaste de venir acá y no has venido, y acá elaboramos vinos de la cosecha 79 para acá. O sea que tenés que descubrir... Soñaba con venir acá. Tenés que descubrir... La nave espacial esa que tienen ahí arriba en el Cerro Chapéu. La cava y bodega del Cerro Chapéu es única en su estilo. Está diseñada dentro de un cerro en 4 niveles para el aprovechamiento de la gravedad, con el objetivo de la vinificación de mínima intervención y en armonía con el ambiente, aprovechando la misma piedra del cerro para la construcción del edificio. Estamos en época de vendimia. La bodega funciona a pleno y los cajones de uva llegan desde el campo. De lejos la bodega, viste que la ves como un pequeño techo. La idea nuestra fue integrar esta bodega con el ambiente. Está dentro del cerro, entonces eso hace que toda la área esta de tanques y eso no se percibe. Se tuvo que excavar acá. Había una entrada natural de este cerro y lo que hicimos fue simplemente ajustarla a este formato octogonal. Esto va por gravedad, o sea que si ustedes se fijan ahí, no hay bomba. Llega uva, ¿no? Que llega uva. Ahora vas a pasar por ahí, vas a clasificar esa uva y vas a ver que hay un porcentaje de un 30-40% del granito del Tanat, que es lo que estamos cosechando hoy, que está como chupado, como el pasito, como dicen los italianos, y eso hace que haya más cuerpo en el vino, los taninos quedan más amables, ¿no? Integrados a un vino encorpado. Bajo con Francisco al segundo nivel y entre enormes tanques de aluminio cato mi primer vino, un Tanat nacido de una uva que creció en un suelo arenoso mirando hacia el país vecino. El nivel de los tanques, del prensa, que ya vieron la prensa, estamos moliendo arriba de los tanques entonces, y por gravedad lo que evitamos es el uso de una bomba que no te aplasta la semilla, las cáscaras. Pues de eso ya nos dedicamos a las barricas, a la crianza, a la terminación de los vinos, digamos. Me mencionaste hoy el 1752. ¿Querés probar la próxima cosecha que se envasa, que es 2017? ¿Cómo no? Este va a ser envasado ahora. Te puede dar una idea de algún vino para tu colección. Esto te acuerdas que es un corte Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tanat. Tiene 3 variedades. Aquí lo que buscamos es la estructura del Tanat, pero con la nariz de Cabernet Sauvignon. Conozco a Pía y a Tomás, 10ª generación de los Carrao, que continúa con el legado. Pía trabaja en la parte de exportación de los vinos de la bodega al mundo. Tomás es enólogo, estudiante de agronomía y muy afecto a las tareas rurales, y será quien oficie de vaquiano. Los dos aman el campo, el vino y sus procesos. Ay. Ustedes me hicieron cruzar la frontera y yo no tengo ni visa. Estamos en Brasil y a caballo. Nunca en mi vida hubiera pensado que iba a venir a Brasil a caballo. Exacto, esta es la frontera de La Paz, entre Uruguay y Brasil. Ya veo que no hay nada, acá no sabes ni a dónde estás, pasás, pero hay una paz. Tenemos estos cerros rodeados de viñas. Exacto, y acá estamos ya del lado brasilero y todo lo que vemos por allá es Brasil. Ese es el norte. El norte, exacto. Acá está el sur, así y allá está el sur. Para allá. Exacto. Y acá estamos en Río Grande del Sur. Exacto. Es momento de conocer directamente en el lugar cómo se beneficia la uva de Cerro Chapéu de los suelos y el clima de la región fronteriza. Charlie, esta es la arena rojiza que te decimos que hay acá, que da muy de buen drenaje. Lo que se buscó acá en Cerro Chapéu, nuestro padre con la Universidad de California eligieron este suelo porque es muy profundo y todo arenoso. Entonces cuando llueve las plantas nunca sufren un exceso de Y esto una vez fue lava. Y esto proviene de suelos de más de 100 millones de años, en los cuales se fue formando arena de lava por las lluvias durante tantos miles de años. Este tipo de suelo que es muy pobre, ¿viste? Porque cuanto más negro es el suelo, más fértil es. Esto no es negro, entonces es poco fértil. Que es mejor y para entonces la viña, para las la raíz. semillas, por ejemplo, de esta uva, del Tanat, maduran un par de semanas antes que las semillas en suelos arcillosos pesados. Y eso te da taninos más maduros.
Porque ¿por qué será que el ser humano, cada vez que agarra un racimo de uvas, cuando ve una uvita que se está poniendo pasa, sale corriendo y dice, no, esa no me gusta? Y al revés, esa es la que uno debe probar para saber dónde está la dulzura, dónde está el azúcar, ¿no? Bueno, ¿viste la diferencia con la uva de mesa? Estos son granitos chiquitos, concentrados. Estéticamente decís, no me tienta a comerla, pero es mucho más gustosa que la uva de mesa, ¿no? Que es muy linda de tamaño, pero no concentrada, ¿no? Francisco se emociona hablando de su padre, de cómo se le ocurrió poner una bodega con tierras en 2 países y de las ventajas y desventajas que este hecho inédito tiene. Solo a 20 metros de distancia, pero tuvimos que elaborar el vino en Brasil para poder desarrollar esa marca brasileña y uruguaya, que en definitiva estamos usando la misma marca, Cerro Chapéu en Brasil, Cerro Chapéu en Uruguay, ¿no? Van a tener el origen claramente en la etiqueta diferenciado, ¿no? Voy al encuentro de Margarita, la hermana de Francisco, y aprovecho para recorrer un lugar muy particular de la bodega, un museo viviente del vino, que es uno de los preferidos de quienes visitan Cerro Chapéu. En esta cava octogonal, toda hecha con piedra de arenisca del propio cerro, es donde hacemos la crianza de los vinos de reservas y grandes reservas. Bien lo has dicho, la crianza, pero ¿a dónde duermen las del 79? Ya estás pidiendo... Yo quiero ver la del 79. ¿Querés ver a los mimosos? La emoción me embarga. Gracias a la generosidad de Margarita, descorcho una botella que guardó un Tanat por 40 años. Por muchos años la llamamos Arriague. La nariz esa que me recuerda 15 años atrás haber aprendido a tomar Tanat. ¿Ves eso que decía Francisco? Que Francisco decía, la gente del Tanat no le entiende el nervio. Y yo creo que tiene razón. Hay un equilibrio único acá, hay un equilibrio, un balance de lo que es el vino, pero también saber apreciar el perfil de la uva Tanat, que es muy seria, muy en foco, y como decimos siempre, algo que es interesante en un buen Tanat, la mano del que hace el vino. A Kiko Carrao, a mi padre. A Kiko Carrao. Este es el único vino que conservamos de la época de mi padre. Yo, por el gran Kiko Carrao, y te digo, quiero probar tus vinos porque vengo en mi misión, conocer todo lo que se hace en Cerro Chapéu. Ellos son la 10ª generación, yo soy la 9ª y este Francisco era pescador de Vilazar. En 1752 la profesión principal del pueblito ese era la pesca. Y entonces habían empezado a plantar los primeros viñedos y este es uno de esos de Vilazar que plantaron los primeros viñedos de una región que hoy se llama Alelia, ¿no? Y de ahí la uva que tenía plantada Francisco Carrao fue parrillada, una de las típicas variedades del cava. Sí, parece como un durazno en almíbar que hay adentro, ¿no? Pero que a su vez tiene la frescura de tener del alcohol. Este es un vino blanco que por cierto debe estar en mi cava en Miami. Ustedes tienen un Chapéu Reserva. Sí. Este es el tipo de Tanat que yo le llamo una acidez espiral, porque ese es el típico Tanat que para mí tiene un potencial de añejar muy, muy bueno. Lo que nosotros buscamos acá es que el roble no tape los aromas del Tanat, ¿no? 50% de lo que estamos vendiendo en Estados Unidos es ese Tanat. Le decimos, el que no conoce la variedad, lo interesante es probar ese Tanat y dejar para probar el que vas a probar después, que es el Isern, mucho más complejo, un vino más complicado. ¿Ves? A esto es lo que yo le digo, un vino inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque es un vino que te transporta y te lleva a un limbo de acidez, ¿no? Y yo creo que el Tanat, si no tiene acidez, si no tiene esa pequeña elegancia, ¿no? Donde la fruta
yo creo que va a evolucionar y donde nosotros buscamos que el tanino se integre a la misma vez con la acidez. Y al final vuelva como retrogusto y te dé un poco del terreno. Cuando digo inteligente, porque es un vino para comer. Ajá. Y como digo para comer, este vino va conmigo. Salud. Salud. 2 vinos van conmigo a mi casa, a Miami. Salud. 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 Ahí está. Salud. Un 1752 blanco y criado en la frontera, combinación de Petit Manseng y Viognier, viaja en mi maleta. Lo acompaña un Tanat, Elixir Gran Reserva, un blend de 2 uvas de la misma cepa que maduraron como fruta en parcelas diferentes. Cerro Chapéu es una bodega sorprendente por su carácter binacional y su impactante estructura edilicia. 10 generaciones ligadas al vino y mucho conocimiento transmitido en la calidad de los productos que elaboran, que los tienen y los tendrán a la vanguardia del vino en Uruguay. Me voy del norte buscando una nueva frontera, con vinos influenciados por el otro coloso que abraza al Uruguay por el oeste.